Buenas tardes, tercera palabra. Dios les bendiga, hermanos. Recurrimos a San Juan 19, 26 y 27 y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendícenos, ayúdanos a entenderla, que siempre estemos pensando en ti, lo que hiciste por nosotros. Gracias por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estaba tremendo esto, hermanos. Jesús sufría mucho en este momento. Él ya estaba prácticamente terminando, pero traía una preocupación: la familia terrena, los que estaban aquí. Nosotros recordemos que el Señor Jesucristo había salido de un matrimonio común, pero Él había sido engendrado de no ese matrimonio, solo la madre de Él, que era María. Nada más. El Espíritu Santo era el que había hecho, había concebido a esta mujer piadosa. Y cuando nosotros vemos un Cristo preocupado y que le dice: es tu hijo, nosotros sabemos que Juan era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, aquel que estaba siempre a un lado de Él, aquel que comía con Él ahí. Él estaba ahí en un lado, siempre con Él también. Uno de los que siempre mandaban, junto con Pedro, a hacer sus movimientos, a hacer todo lo que Él necesitaba. Recordemos la Pascua, recordemos la entrada triunfal, Él estaba ahí presente. ¿Por qué hizo esto el Señor Jesús? Porque María, no registramos en la Biblia que viviera el esposo, no lo registra, ni dice qué pasó con él, ni nada. Era sola, era viuda, pero tenía un hijo, y recordemos que este hermano era el más chico. Se le encarga a él. ¿Quién era Juan? Juan era un evangelista. Lo recordemos en el pasar del tiempo. Es el único de los apóstoles que se cree que murió de muerte natural en la isla de Patmos, y luego lo regresaron, lo trajeron, y él siguió adelante. Ya no registra mucho más de eso, pero era una persona que vivió muchos años, de los 12 discípulos. Entonces, cuando Cristo hace esto, hace un encargo. Dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cuidó en su casa. Esto es lo que podemos descifrar de este versículo 27 del capítulo 19. Cuídala, te la encargo mucho. Ve por ella, sea esforzado. Pero si nos vamos a esta gran señora, a esta madre, había tenido más familia. Mateo y Juan nos hablan de hermanastros de Jesús, y también tenía hermanas, hermanastras. Significa que era un matrimonio común y corriente, como cualquier otro. Cristo era la excepción. Cristo era la excepción. Y aquí estaba sufriendo. Imagínense una madre ver morir a su hijo y no poder hacer nada. Nada, absolutamente. Ni decir, traigan al mejor doctor, quítenlo, bájenlo. No. Era un decreto que estaba funcionando ahí para los romanos. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Los romanos habían traído esta práctica de otros pueblos
y la habían perfeccionado para que fuera un castigo más duro para los que estaban en contra de su régimen. Y no es que Cristo lo estuviera, más bien sintieron los fariseos que estaban en contra de ellos. Y no era, él había dicho, he venido a cumplir lo que se debe cumplir. Y estaba sucediendo en estos momentos. Pero María estaba angustiada. Estaba muy angustiada, y nosotros podemos recordar cuando fue presentado Cristo. ¿Quién lo presenta? Simeón. En la presentación le dice a María, una espada traspasará tu alma. Probablemente en ese momento no lo entendió, pero ahí estaba sucediendo al pie de la cruz. Juan estaba ahí, cosa que los otros discípulos no. Juan estuvo hasta el último momento ahí. ¿Por qué no estaba Pedro? ¿Por qué no estaba Felipe? ¿Por qué no estaba Bartolomé? Estaba Juan ahí. Y había otras mujeres ahí, también nos dice la Sagrada Escritura. Pero estaba la madre ahí al pie de la cruz. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos en la presentación de Cristo, Simeón da muchos detalles de esto que está pasando. Y entre los que da, habla del sufrimiento de la madre de Jesús. La madre terrena de Jesús no es la madre de Dios. No confundamos. No hagamos una idolatría de esto. El centro aquí es Cristo, ni siquiera es José tampoco. Aquí ya no lo menciona. Es Cristo. Ese es el centro de la atención para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Una madre agobiada, un hijo en la cruz preocupado y un hijo que la va a cuidar llamado Juan. ¿Qué significa, hermanos? A usted lo cuidan sus hijos, a usted, hermano. ¿Cómo está el vínculo familiar? ¿Cuál es su preocupación, hijo de familia, por tus padres? ¿Sabes tú si sufren o no sufren? ¿Los entiendes? ¿Haces que te entiendan? Cuida de tus padres. Cristo aquí está diciendo, cuídamela, porque los días van a estar muy duros. Ella había sufrido todo en el ministerio de Cristo, todo lo que había padecido Cristo a través de su ministerio y las persecuciones. La madre lo había sufrido a un lado de él. Entendamos ahí que el Señor Jesús está al pendiente de todo esto y sabe lo que está pasando María. Pero nosotros también entendamos que el Señor Jesucristo se preocupa por las familias, se preocupa por nosotros y se preocupa más que nada a lo que vino por nuestra vida espiritual. Se preocupa por la familia de Dios, la familia de Dios, aquella que le sirve y que está en oración. Oremos. Gracias, Dios, por esta palabra. Cristo Señor, gracias porque eres bueno. Cristo, gracias porque tú nos has cuidado y eres grande y para siempre es tu misericordia. Amén.